Hola, estamos aquí de nuevo con conversaciones de taller, esta vez con la temporada 2026, que arranca fuerte y potente. Vamos a ver si se conecta Laura. Hoy la invitada es Laura, mira, ahí está, genial. Vale, conéctate. Hola a todos y a todas. En breve empezamos, en cuanto se conecte Laura, con esta nueva temporada 2026. Hola Marta, ¿qué tal? Qué bien tenerte por aquí. Tenemos un montón de preguntas, ¿eh? O sea, hay un montón de gente que ha hecho preguntas a Laura. A ver, vamos a ver, solicitar. Uy, ahora. ¡Qué Bueno, bien, Laura! ¿qué tal? ¡Qué Muy emoción! bien. Voy a poner. A ver, habla, a ver si te oigo. Vale, Hola. voy a subir. Ahora. Vale, genial. Muy bien. Que se te oye ahí bajito. Oye, gracias por aceptar la invitación y venir aquí conmigo a compartir un ratito. Es un placer, es un placer. Vale, genial. Vale, pues os comento, tenemos aquí a Laura de Arte, yo la conozco desde de Instagram en realidad, cuando empezabas a compartir vídeos de filosofía, que Ujú. a mí me encantó, y he visto toda tu trayectoria y toda tu evolución y he de decir que ha sido impresionante, ¿eh? O Muchas sea, ese gracias. crecimiento que has hecho. Muchísimas gracias. Así que nada, deciros nada, soy Mercedes Serrán, artista, directora creativa, y en esta ocasión diré que soy además licenciada en Historia del Arte, por toda la conversación que tenemos, que va a ser ahí, Va a va ser a ser intenso. cañerita. Nos hemos juntado Así, todos explosivas. sí. Así que nada, Laura, cuéntanos de... Bueno, yo conozco a Laura por eso, por redes sociales, y luego porque durante este año ha sido mi mentora, me ha ayudado un montón en la parte de statement, de dossier, de la parte académica, de poder expresar en palabras pues todo lo invisible que trabajamos, Ujú, y ha sido maravilloso contar con ella y con toda su sabiduría. ujú. Muy bien. Pues Cuéntanos tú. si me tuviera que presentar, diría que tengo alma filosófica. Bueno, estudié filosofía, periodismo, comisariado, mediación cultural, marketing. Digamos que tengo un perfil que aúna todo lo que se necesita para poder entrar y estar en el mercado del arte de una manera completa e integral, ¿no? Porque solo un artista que haga contenido, pues no es un artista, es un creador de contenido. Solo un artista que se dedique a filosofar y que no sepa expresarlo en palabras, pues no va a poder entrar en el mercado. Y solo un artista que se dedique a crear, pero que no quiera compartirlo, que no sepa cómo generar ese vínculo con los coleccionistas, de alguna manera su vocación le falta esa parte expansiva, ¿no? Esa parte de poder compartir. Así que soy una apasionada de la filosofía, de la historia del arte. Sí que como tal, como profesión soy comisaria, pero toda mi forma de entender el estar en el mundo del arte es absolutamente filosófico, absolutamente filosófico, existencial y muy relacional también, porque por eso soy mentora de artistas y no solo comisaria. Al final sí que me doy cuenta de que no se enseña a los artistas a cómo desarrollarse dentro del mundo del arte y dentro del mercado. Y además, bueno, no sé si tendremos oportunidad, ya lo hablaremos, pero el mercado del arte español en concreto, no solo tenemos muchas papeletas para decir que lleva estancado muchos años, sino también hay una serie de malas prácticas que me niego a que se sigan aceptando. Y la manera de promocionar el arte no es con más subvenciones, no es tratando de hacer las cosas que a los demás les gustan, sino siendo auténtico contigo y diciendo, oye, no voy a asumir eh, que se hagan estas malas prácticas y voy a poner límites y voy a ser un profesional íntegro. Y esta es mi verdad, estos son mis códigos, estas son mis reglas y voy a ser también consecuente y responsable con eso, ¿no? Es muchísima responsabilidad ser artista a nivel personal, a nivel social, a nivel sí, relacional, entonces requiere de muchísimo trabajo. O sea, ser artista no es solo crear. Y cuando quieres dar los primeros pasos en el mundo del arte, te das cuenta de que, vamos, o sea, hay muchísimo trabajo por hacer en todos los ámbitos, ¿no? Y por eso yo trabajo todos, en las mentorías, en la formación origen para la parte de lenguaje, portfolio, statement, universo artístico, y luego también en IGS la membresía de comunicación, porque el marketing no sirve para los artistas, sí que he dado con el punto en el que se puede conseguir más visibilidad,
pero la vocación artística no es una compañía de helados que puedas decir, oye, pues te regalo mis obras, te regalo, vete a mi heladería. Pues no, 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 no. Y bueno, no digo más que me enrollo. No me... Claro, es que luego además, como es la parte súper, yo como artista Mm. tocas unas partes tan íntimas, tan vulnerables, que luego unir eso a la venta, claro, ha habido ahí mucho, hay que hacer mucho trabajo, mucho trabajo. Sí, pero es la única manera, ¿eh? Porque al final, si creas contenido, eres un creador de contenido. Claro. Pero yo no estoy en redes sociales para gustarle a todo el mundo, ni para enseñar a mis alumnos y a mis artistas que hay que hacer los reels de 5 segundos. Oye, si tú lo que quieres es conseguir resultados, entonces esos reels cortos aumentan la visibilidad porque aumentan las reproducciones y te va a permitir tener más visibilidad. Pero en el fondo, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué es lo que... Crear. Claro, quieres estar en contacto con gente que valore tu obra y que Sí, valore quién eres. Entonces, eso se construye desde un punto muchísimo más estratégico y generando un sustento abajo, porque si no, es que eso no se sostiene. No se sostiene. Mm, sí, sí, totalmente. mm, Vale, pues empezamos. La pregunta genérica un poco de este Conversaciones de Taller era la pregunta, ¿para quién es el arte? mm, Esto surgió a raíz de unos stories que yo publiqué y de repente había una persona me empezó a hablar y me dijo una frase que fue como boom, que fue, el arte no es para mi estrato social. Y me quedé loca y dije, no, o sea, no. Aparte, además, una persona qué que, bueno. que consume cultura, estudia, sabe, o sea, inteligente, era como, ¿cómo me puedes decir tú esta frase? O sea, me llegó al alma y fue de no, o sea, entonces sí que quiero que hablemos un poco de esta cuestión, ¿vale? En realidad también es como muy personal porque sí hay como dos puntos, el arte es para todo el mundo o el arte es algo elitista para unos pocos, ¿vale? Ujú. Entonces, quiero que desarrollemos esto a lo largo de la conversación, pero vamos a empezar por eh, ¿cuál fue tu primer contacto con el arte? ¿A qué edad? ¿Y cuál fue tu primera experiencia que te impactó mucho a nivel con el arte? Que me Co- cuentes un poco. Todos son temas que se puede hacer un doctorado de, no de mi experiencia, eso no, pero de para quién es el arte, si es elitista o no, es que da para un doctorado por cada pregunta, ¿no? Ya. O sea que, bueno, ya veremos, pero bueno, contándolo así un poco a grandes rasgos, es que os vais a reír porque es una cosa como que parece como muy superflua, pero no lo fue para nada. Recuerdo cuando tenía 6 años, que con el colegio fuimos a ver una representación del Patito Feo en un teatro. No me acuerdo de dónde era, solo recuerdo que era, pues eso, un teatro enorme con un montón de butacas, íbamos toda la clase. Y al principio yo llegué un poco como, ¿y esto qué es, no? Y era la representación del Patito Feo. O sea, el típico cuento de niños, ¿no? Pero sí que recuerdo que tuve, bueno, al ver cómo se representaba en escena, lo hicieron de una manera en la que los niños pudimos pensar. Y ese día, esa tarde, fue el día en el que dentro de mí se abrió un espacio que hasta ese momento no había estado disponible ni había estado en funcionamiento, que fue el pensamiento filosófico. O sea, en ese teatro yo recuerdo que pensé sobre la existencia, sobre la verdad, sobre la mentira, sobre lo artificial, sobre la verdad, sobre lo aparente, sobre lo que significa que cada uno tiene su propia esencia, pero no a nivel, como lo diría un niño, de, sí, la verdad y la mentira, porque este niño no quiere jugar conmigo al pilla-pilla. No, o sea, de que me explotó la cabeza y Sí, de aquí. de aquí, absolutamente, absolutamente. O sea, hubo una conexión entre cerebro, corazón y voluntad absoluta por primera vez. Sí que sentí como ese entrar en trance, ¿no? Y recuerdo que todo se puso como negro y yo solo veía en un circulito lo que estaba pasando en escena. Me acuerdo que cuando terminó, todos mis compañeros de clase querían ya salir a jugar, a jugar, a hablar, al fútbol, lo que sea. Yo me quedé en la butaca como diciendo, no me puedo levantar. Claro. O sea, De no, wow. de wow y de acabo de descubrir una parte de mí que es un pensamiento súper profundo que me abruma y que no sabía que existía. Entonces, bueno, pues ya a partir de ese momento
sí que empecé a pensar cosas como un poco, quizá un poco raras para ser una niña pequeña, pero yo recuerdo pues eso, tener 7 años, estar en la cama ya, pues todo el mundo dormido, todo a oscuras y tal, y ponerme a llorar y pensar, es que un día me voy a morir. ¿Qué significa la muerte? O sea, y también Mm. pensar, pues, si el mundo es bonito, debe ser que cuando te mueres hay alguien que te quiere al otro lado, porque si no, no entiendo, ¿no? Pero pensar todo eso muy pequeña. Y también a raíz de ahí, pues también recuerdo pensar como con asombro un poco, joder, la gente vive como si no se fuera a morir, ¿sabes? O sea, pero estos pensamientos como muy pequeños, Claro, antes de los 10 años. Entonces, o también el hecho de sentir una cierta aversión o incluso sorpresa cuando notaba que la gente quería fardar de algo o era obvio que vivía en la mentira o que estaba mintiendo y yo me sorprendía un montón diciendo, pero ¿cómo esta persona puede estar a gusto sabiendo que miente? O sea, no lo entendía, ¿no? Y son cosas más allá de el juego, el bocadillo, el pilla-pilla, las clases, o me he portado bien, me he portado mal. Eran cosas que me dejaban en un silencio interior, ¿no? Entonces, digamos que mi aproximación al mundo del arte siempre ha sido a través del prisma de lo existencial, de lo filosófico y de lo que va directamente al centro de la persona, ¿no? O sea, entonces, digamos que a mí el arte y la filosofía para mí están completamente unidos y sería muy injusto decir que solo me interesa el arte en función de si me hace pensar a nivel existencial o no. No, es que el arte de por sí es una práctica humana creativa que implica un pensamiento razonado y un pensamiento profundo. Y me da igual si haces obra abstracta, si haces obra, por ejemplo, retratos con materiales reciclados, me da igual, porque en ambos casos se trabajan cuestiones intangibles, sutiles, matices y cuestiones súper profundas, que una puede ser pues la armonía interior, la armonía personal, la capacidad de juego, la capacidad de unión, de verte que estás retratado con materiales reciclados y cómo lo conviertes y cómo le das vida a una cosa que parecía que mm, estaba muerta, ¿no? Y luego lo otro pues puede ser directamente un pensamiento quizá mucho más directo a lo existencial, pero es que en ambos casos me parece que es maravilloso y entonces, por eso mi prisma no es simplemente, pues esto es artístico, esto es estético y ya está. No, no, no. O sea, ¿qué implica? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que quieres transmitir con tus obras? Y te puedo decir que después de estar ya metida en el mundo del arte desde hace varios años, las personas que estamos en contacto eso, con artistas, con portfolios, con proyectos, comisarios, críticos, directores de proyectos, lo que sea, al final que desarrollas ese instinto para saber si lo que te llega de un artista es verdad y lo siente realmente o te entrega el portfolio porque hay que entregar el portfolio o porque se quiere meter en esta convocatoria para decir que se ha metido o tal. Entonces eso también se busca, ¿no? Y como en el mercado del arte español además hay muchísimas fugas por todos lados y muchísimas, o sea, muchísimas, como digamos, pues como zonas en las que el saco está roto, muchísimos agujeros, se nota todavía más y lo que se busca es autenticidad. Entonces, sí, esa es la experiencia con el patito feo y a partir de ahí todo un mundo filosófico y estético que claro, no me ha abandonado nunca. Sí, sí, claro, claro. sí, sí. Me hace gracia más que empieces con esa edad, porque igual yo desde pequeña siempre he sentido como que percibía cosas invisibles que no podía hablar, no podía más. Yo soy disléxica, con lo cual era como el tema de hablar y demás Mm, era bastante complicado y difícil. Y el arte llenaba ese hueco. Y yo he mm. consumido arte siempre o sea, la primera vez que entré en contacto con el arte fue gracias a una tía mía. En mi familia no había artistas en principio, en mi núcleo pequeño, pero luego, por ejemplo, yo tenía unos tíos que ella era grabador, era médico y hacía grabado en su tiempo libre. Entonces yo me iba a su casa en la adolescencia y me acuerdo el pasillo de su casa que estaba lleno de cuadros, de obras de ella y de sus amigos y teníamos conversaciones filosóficas mientras tomábamos un café. Y entonces ahí fue cuando yo era de, ostras, puedo hablar con gente y aquí esto me llena un vacío que yo tenía y que sentía. Y luego ir a los museos, luego ya en el colegio fue muy importante pues un viaje a Madrid donde yo fui y fui al Thyssen y el primer viaje con el colegio al Thyssen fue como, wow, vi a Fran Estela y fue como, wow, ¿qué es esto? Los colores salen del lienzo y fue como, o sea, inexplicable con palabras. Entonces era... Y me hace, por ejemplo, o sea, en mí fue así varias experiencias concretas
Y lo veo luego en mi hijo. Yo tengo un hijo que ahora va a cumplir 10 años y con 3 4 años yo le ponía papeles pintados en papeles en la cocina para que él libremente expresara en un espacio muy grande. Y uno de los primeros dibujos con 4 años fue una línea azul y una línea amarilla. Y le digo, Martín, ¿y esto? Me dice, mamá, es la playa, Ah, el fíjate. mar y la arena. Y yo fue de, wow. O sea, un pensamiento abstracto, un niño tan pequeño, era como, piensas que va a ser más, se va a desarrollar más de adulto ese pensamiento abstracto, pero es verdad que y él por compañeros del cole y tal, uno de sus mejores amigos tiene un pensamiento abstracto muy grande. Y entonces, claro, es de, hay cosas que no puedes hablar con él porque tiene esas preguntas de me voy a morir, ¿qué hacemos aquí? O de repente hay un fallecimiento de la familia y es, ay, el abuelo se ha ido, ¿y dónde se ha ido? ¿Y dónde está? Tienen preguntas, hay niños con ese pensamiento, entonces tú a ese Ujú. niño lo llevas a un museo y él ve cosas y percibe cosas y las entiende, le da una tranquilidad, entonces es como, para mí también ha sido eso, es rellenar un vacío que yo no puedo expresar con palabras, entonces el arte me ha dado eso en ocasiones. Ujú. También me ha dado el preguntarme cosas, el decir, ostras, este punto más activista yo no lo había visto y me hace reflexionar sobre esta cuestión, sobre esta otra a nivel social, a nivel... O sea, me abre un mundo ahí de posibilidades como artistas hay en el mundo, es como, wow, Total, ¿sabes? Entonces es... Se me pone totalmente. la carne de gallina. Que son Entonces, para... ondas, ¿no? socialmente es súper Eh, importante. Es lo que dices tú, es rellena huecos. Rellena huecos y luego también forma parte de una forma muy, forma parte de una forma, valga la redundancia, ¿no? Forma parte de una manera muy concreta de ver el mundo a través de una mirada, una perspectiva y también un lenguaje, porque tú le dices a una persona, no, es que la obra me habla y la obra me dice qué es lo que necesita y dices, o sea, no. Pero la gente que estamos en este mundo es como opio, o sea, la obra Sí, te... es súper obvio, sí. Por ejemplo, yo cuando hago exposiciones y cuando estoy haciendo pues eso, las narrativas, las cartelas y los dosieres, cuando estoy pensando cuál es el hilo conductor de la exposición, lo que quiere decir el artista y cómo presentarlo al público, yo entro en trance y es la narrativa la que me va pidiendo, ¿no? Entonces, eh, es una forma también de estar en el mundo, ¿no? Es una forma muy distinta. Y luego no sé qué te parece a ti, pero yo creo que de pequeños lo sabemos todo, en el sentido de Mm. no saberlo todo a nivel de conceptos ni a nivel teórico, sino que sabemos cómo acceder de forma súper intuitiva y súper sencilla y súper directa a estas cuestiones que cuando somos adultos parece que son fumadas, pero que en realidad son la parte más auténtica, ¿no? Pero al final con la vida y con las cosas que nos dicen y con los pensamientos que vamos adquiriendo y que nos van diciendo que son los correctos, vamos creando capas en la cebolla y hay un punto de la vida en el que creo que es súper importante hacer ese, poco lo que decía Nietzsche, ¿no? Que no es filosofía de martillazos, la traducción correcta sería ir quitando capas con un bisturí para Mm. revelar lo que hay detrás del prosopón, de la máscara griega, ¿no? De lo que hay, de la persona que hay detrás del personaje, del teatro. Y, y yo me di cuenta, al final en las mentorías, por ejemplo, trabajamos muchísimo eso, porque dicen, no, es que no se va a entender o es que tengo que hacer esto porque es lo que me han dicho que tengo que hacer. Que no va de eso. Que el tufo Claro. mentira, el tufo artificial y el tufo de cumplir con clichés es, o sea, se nota a kilómetros, a kilómetros. Sí. Y es un trabajo de quién eres tú, quién eres con tu arte, qué has venido a hacer y cuál es tu zona de genialidad. Y a partir de ahí funcionamos. O sea, conmigo no vas a hacer las cosas porque toquen. Vas a hacer las cosas porque están dentro de lo que tú quieres hacer. Claro, es que eso es fundamental. Mm, Yo, de hecho, lo que decías es que, tomando el hilo de lo de antes, de los niños lo tienen todo, yo por el tema de los libros de piezas sueltas, lo he visto y lo he visto en mi hijo y en más niños, y cuando les hacíamos, una de las actividades que le hicimos en el primer libro era con 3 años ponerles una mesa y un pedazo de arcilla. Era la primera vez que entraban en contacto con arcilla. Era un chico y una chica, con la otra compañera que hicimos el libro. Y los dejamos y estuvieron casi 3 horas de reloj en trance, moviendo con las manos, creando, hicieron una escultura cada uno a su, a su ritmo. Está todo documentado en el libro, todo el proceso que ellos tuvieron. Y al final o sea, cada vez que les hacíamos una actividad artística, acababan cantando los dos y pintándose los brazos ah, con la claro. pintura. Entonces era como algo de tribu
y era mm, como un ritual que nadie les explicó, tenían 3 años, mm. les salía innato. Entonces era como, Qué wow, qué poderoso simplemente con un trozo de arcilla, o sea, un niño pequeño con un trozo de arcilla lo que puede llegar a hacer si le das el entorno, lo cuidas y le ayudas un poco a que tenga ese espacio sagrado. Entonces Total. nos viene, o sea, ya en la prehistoria es que ya hacían pisantes en las piedras con barros, o sea, No necesitaban que ningún catedrático viniera a explicarles lo es que era innato, el es dibujo, innato. representación de la realidad en función de la figuración y de lo que... No, no, no. Es que es completamente innato. Por eso, fíjate, has dicho una palabra que yo trabajo mucho, que es el tema de lo sagrado. Yo no sé qué pensarás tú, pero para mí la vocación artística es sagrada en tanto que, o sea, yo veo que este mundo ha tenido que ser creado porque es que está todo hecho, o sea, perfectamente, con un detalle increíble. Te pones a, por ejemplo, estudiar el cuerpo humano, todas Mm, las proteínas, todos los mecanismos, ya, todos los cortafuegos que hay, todo el sistema, y dices, esto es un milagro que funcione todo a la perfección, porque está todo tan vinculado y tan conectado que esto, o sea, es inteligente, es un diseño inteligente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, muchas veces digo que la vocación artística para mí es sagrada, pero no es sagrada porque los artistas y la gente que trabajemos en el mundo del arte seamos unos dioses. Al contrario, es una responsabilidad muy fuerte, porque, por ejemplo, en la pandemia todo el mundo nos volcamos con el arte, con la cultura, necesitábamos recuperar ese sentimiento de comunidad, de verdad, de qué hay detrás de la vida cuando se nos pone en suspenso todo, ¿no? Y es sagrada en la medida en la que tenéis la responsabilidad de materializar los conceptos que se os viene a la cabeza y al corazón, ¿no? Y, bueno, la historia está llena de momentos en los que el arte también ha sido usado como arma propagandística y muchísimas batallas históricas en las que, bueno, ha habido una victoria no porque se tenga un sentimiento cultural potente, sino porque había un sentimiento espiritual y de comunidad y compartido que es lo que llevaba a la gente a no tener miedo a la muerte, ¿no? Y al final también, por ejemplo, ese sentido de dejar legado que tenían los romanos, de pasar a la historia, también es de alguna manera muy trascendental, ¿no? Entonces, creo que cada profesión tiene su importancia, obviamente, pero también creo que la vocación artística no es que sea divina sea, porque te coloque por encima del resto de mortales, sino que es sagrada en la medida que es la transmisión y materialización del espíritu personal y del tiempo que tenemos, ¿no? Es algo fundamental y que no se ve como profesión, que esa es mi lucha. O sea, el arte es una profesión que debe tener la misma categoría que un médico, que un profesor de escuela, que un profesor de universidad. No sois menos por dedicaros a cuestiones creativas, no somos menos por dedicarnos a cuestiones artísticas, narrativas, al contrario. No, 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 eso no claro. no sé qué piensas tú. A ver, yo el tema es que yo siempre he tenido miedo a la palabra artista. Entonces, también es verdad que históricamente, yo no sé si fue en el Renacimiento, pero el artista fue como, ¡pum!, endiosado a un nivel que muchos éramos artistas y nos ha costado mucho denominarnos como artistas por todo el tema a nivel social y del inconsciente colectivo, desde artista, el que no gana dinero, el que no vive de su arte, el que necesita alguien que sea un mecenas para él, o que y a mí ha habido gente cuando empecé y tal, que era como, gente que me decía, tú has sido artista siempre, las llevan en las venas, ¿sabes? Hasta que yo decidí ya denominarme así. O gente que me ha dicho, uy, ¿no tienes amigos? ¿Qué haces? ¿Estás loca? Es una pérdida de tiempo. Ujú. Era, wow, ¿sabes? Entonces también es verdad que me gusta eso que dices, que sí que es verdad que es como cualquier profesión, porque en realidad es como cualquier profesión, necesitamos ganarnos la vida de esto, o sea, es a lo de que dedicas, ¿sabes? Pero sí que es verdad que toca algo sagrado. Mm, Estás ahí en contacto con lo invisible, con lo intangible, con lo sutil, y eso es como muy poroso. mm. Entonces, claro, ahí es la delicadeza. Entonces, pero sí, yo creo que como que hay que quitarle un poco todo ese peso de artista como dioses y tal, y bajarlo más a tierra. Bueno, es que Aunque toque algo divino, pero sí que hay que bajarlo a tierra para que la gente lo normalice y dices, soy artista, y a la gente te mira como, mm, es que es mi trabajo, es en lo que soy buena. Yo, mucha gente es que yo no estoy hecha para ser administrativa o para llevar números, nos me dan bien. Entonces,
yo, por ejemplo, en la pandemia, que dejé de ser fotógrafa y tal, era como, vale, ¿y ahora qué hago? Y era como, pues tienes que hacer lo que has hecho toda la vida, que es crear y materializar eso que percibes tú, porque percibes mucho, y entonces como lo percibes, tradúcelo y ya está. Y Ujú. encuentra el lenguaje, entonces pero Sí, es complicado, ¿eh? Si no te educan, por eso para mí, yo tengo una parte que tengo un pulso muy fuerte a nivel educacional, es de, ¿sabes? De abrir un poco la mente de la gente y decir, hay más opciones, hay más posibilidades, hay otras formas de hacer las cosas, no es tu forma, no, es que hay muchas formas. ujú, Mira más allá porque hay más formas, o busca la tuya, ¿sabes? Es abrir posibilidades todo el rato. ujú, sí, y luego creo que estamos muy acostumbrados a que, por ejemplo, los médicos, eh, su objeto, a nivel filosófico, no es objeto, sino que con lo que trabajan es con el cuerpo físico, pero es que la gente que nos dedicamos a la creación trabajamos con el cuerpo intangible, con, con las emociones, los pensamientos, todos son cuestiones que son súper poderosas, Mm, pero que no tienen una materialización. De hecho, ese es nuestro trabajo, materializarlo, ¿no? mm, Caso materializarlo, pues eso, a nivel creativo como artista, en mi caso, que también tengo vocación artística, cultural de alguna manera, pues con palabras o con exposiciones, ¿no? Son distintos, pero también forman parte del ámbito cultural. Y, y la vocación no me parece divina porque sea recibida por Dios y seas tú el elegido y seas la reencarnación de Enrique el Pajarero, como se pensaba Hitler, creo que era, sino porque mm, tratas con cuestiones que son extraordinariamente, o sea, extraordinariamente, son íntimamente humanas. ya. Y lo íntimamente humano es universal. Y lo universal, de alguna manera, puede ser máximamente compartido a nivel esencial. Y lo esencial corresponde a la ontología, a la metafísica. Y esa parte tan verdadera no puede ser sino divina. O sea, esto es como un pensamiento filosófico un poco más allá, ¿no? Pero es un poco también lo que se dice, ¿no? O sea, cuenta tu historia, porque en tu historia hay rasgos que pueden ser universales y pueden Claro. ser conocidos por todo. Y la experiencia humana es la experiencia humana. O sea, todos podemos ir de, no, yo soy súper... Sí, tienes una parte que es completamente auténtica y que se materializa y se conforma en distintas cosas, ¿no? Pues a ti te gusta un estilo, a mí me gusta vestir así, a ti te gustará llevar el pelo de una manera, a mí de otro, o a ti te gusta más la playa, a mí me gusta más la montaña, pero es que quitando eso, hay un núcleo de la cebolla que es compartido. O sea, el sentimiento de alegría, de pérdida, de decepción, frustración, traición, los hemos sentido todos. Sí, sí, sí. Entonces, la maestría está en presentarlo para que sea universalmente entendible o compartido. De cómo has vivido, claro, sí, porque en realidad es experiencial. O sea, Mm, tú traes a la materia la experiencia de la emoción y del sentimiento. Entonces, yo lo he vivido así o me he transformado así o me ha ayudado así el materializarlo y te lo muestro para que tú, si te sirve esa transformación, ese mm. punto de apertura o de lo que sea, porque a cada uno le va tocando distintos puntos, claro. Es, es crear ese puente y al final, esto Mm. bajando a la tierra, que parece una cosa súper elevada, esto es lo que buscan los coleccionistas. O sea, a los coleccionistas les da igual lo que signifique tu obra, es que les da igual. Lo que quieren Eso es es lo que les hace sentir. Mm. que tú le presentes un trabajo que has hecho con una calidad mínima, y ahora vamos a hablar de la calidad, Mm. y que le tiendas el puente para que ellos también puedan participar de ese universo artístico que pones encima de la mesa, de esa obra, de lo que quieres, de lo que estás reflexionando y de lo que has puesto en el mundo. Y cuando hablamos de calidad, todo el mundo sabemos de lo que nos estamos refiriendo. A ver, no hay un tratado definitivo sobre lo que es el arte, lo que es ser artista. Perfecto, pero todos sabemos cuando tú haces una cosa con calidad y cuando no la haces. O sea, cuando Claro. le has dado tiempo. Ah, dime. Inciso, no nos dejemos lo de antes. Claro, Sí. la idea de este conversaciones era el arte es para todos o solo para unos pocos, antes de que Mm, entremos en la técnica, que si no nos iremos. Entonces, evidentemente, por cómo hemos compartido nosotras el punto del arte, es para todos. ujú, ¿Vale? Entonces aunque no seas coleccionista, aunque no compres, aunque no adquieras o no tengas en tu casa arte, lo puedes consumir en los museos, en las galerías, en un montón de espacios, incluso el callejero, o sea, o conocer, todo el mundo conoce a alguien también que hace algo con las manos o más artístico, no hace falta que sea un Dalí o un Picasso. Entonces también
Aunque ha quedado claro, ¿quieres decir algo más sobre el tema este de... Yo considero que el arte es para todos, porque hay muchas cosas para decir a todo el mundo y hay artistas de todo tipo. Y no Mm, hace falta irse a los grandes artistas de la historia del arte y tal. Es como, ujú. no, o sea, simplemente puedes tener una experiencia artística y no hace falta que adquieras arte. Totalmente. Y luego creo que hay que diferenciar entre para quién es el arte, que es para todo el mundo, Claro. y luego también las categorías que necesitamos a nivel humano para poder entender y organizar la realidad. Por ejemplo, Van Gogh no era considerado un gran artista en su época, pero en cuanto que se ha muerto y empezaron a conocerse las cartas y empezó a conocerse su trabajo, artistas, vamos, más importantes, no solo de la historia del arte, sino también de la historia del mercado del arte a nivel de precio en subastas y de venta de obras, ¿no? Entonces, um, creo que hay que distinguir mucho entre lo que es el valor de la obra, que eso daría para otro directo, incluso para una tesis, Sí. eh, y luego lo que los demás estamos dispuestos a aceptar al otro, porque hay artistas que han sido valorados una vez que ya han fallecido. Entonces, bueno, el arte es para todo el mundo, independientemente de si recibes fama o no por ello. Mm. Ahora, entonces, lo que te queda después de todas esas capas de la cebolla es lo que haces tú con tu conciencia, con tu arte y con tu visión artística. Todo lo demás va a ser una consecuencia que más o menos vas a poder controlar. Por ejemplo, si tú quieres que la gente te conozca, pues tienes más posibilidades si publicas mucho más al día, si inviertes en publicidad. Pero si no quieres hacer eso porque esa no es tu personalidad, hay otra manera que va a ser la tuya, la de quizá tener Claro. conversaciones profundas, entrar por otro medio, ¿no? Y muchas veces estamos acostumbrados a que no, todo tiene que ir por una categoría, todo tiene que pasar por un embudo. Primero hay que tener esto, para luego poder llamarme tal. No, 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 la vida es muchísimo más rica y fíjate eso, ya hablando también de pequeña, también yo me daba cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, me parecía increíble que la gente no se pusiera de acuerdo con las guerras o en solucionar conflictos, pero todos tuviéramos el acuerdo de el día que es y la hora que es. Me parecía que era un constructo social absoluto. O sea, nos ponemos de acuerdo para poder fechar, pero no nos ponemos de acuerdo para las cosas más importantes de la vida. Me parecía un absurdo. Y me lo sigue pareciendo. Sí. Al final, el arte tiene que ver con una capacidad de ver la realidad simbólica. Mm. Y eso es Total. común a todo el ser humano, a todos los seres humanos es común, en todas las épocas, en todos los siglos, en todas las corrientes. Otra cosa es lo que artificialmente produzcamos de ello a nivel de mercado, a nivel de categoría, a nivel de etiqueta, a nivel de precio, a nivel de redes sociales, a nivel de venta, pero todo eso también es una consecuencia de cómo lo vivas. Claro. Mira, te quería hacer una pregunta también. ¿Qué necesidades crees que cubre el arte socialmente? Mm, Está. Si alguien del público tiene preguntas, del mm. público como si fuera esto. O sea, Bueno, si tenéis preguntas, yo tengo aquí una lista de preguntas, pero si tenéis preguntas para Laura, aprovechar y ya que la tenemos aquí, que nos conteste. Y perdonar por el ruido, que no sé que el vecino se ha puesto a taladrar. bueno, las ideas que viene a la gente, ¿no? Pero Claro. bueno, no pasa nada. Em, el ¿Qué arte necesidades cubre el arte socialmente para ti? cubre muchísimas, desde un nivel esencial hasta un nivel accidental, un poco con una categorización aristotélica, ¿no? A nivel nuclear, creo que cumple con la necesidad del ser humano de ser simbólico y de trascender lo que ve. Y eso lo vimos en la pandemia. O sea, necesitábamos Sí. trascender la de situación que estábamos El viviendo. encierro. El encierro. Y necesitábamos trascender eso. Y necesitábamos conectarnos con cosas que nos hicieran sentir vivos dentro de nosotros, independientemente de cuál fuera la situación, ¿no? Por ejemplo, Víctor Frank, en el libro Hombre en busca de sentido, te decía, o sea, te pueden quitar todo en un campo de concentración, pero no, o sea, nadie te puede quitar el cómo quieres vivir tú por dentro esa experiencia, tu actitud, tus esperanzas. Nadie te puede quitar tus esperanzas, nadie te puede quitar tu visión. Hay que tener mucha fortaleza interior para mantenerla, pero es que de eso va la vida, o sea, nos vamos a morir. Claro. Nos vamos a morir, ¿qué tal? O sea, tenemos un tiempo limitado, ¿no? ¿En qué merece la pena dedicar el tiempo? Pues ya está. Y luego a nivel accidental también puede ir desde la parte más social, de creación de comunidad, de conexión, de incluso generación de pensamiento, a otras como con quizá un objetivo mucho más perverso de propaganda
o de instrumentalización o de creación de estatus o de separación de grupos por cualquier tipo de motivo. Entonces, es que al final el arte es necesario, personal y socialmente. Y a partir de ahí puede tener tanto una rama que se aprovecha de una manera más responsable o una de una manera más, pues eso, más cruda, más utilitaria, ¿no? Pero todo, es que necesitamos el arte para todo. Claro. Mm. Sí, yo igual, ¿eh? Yo por una parte pienso a nivel individual, yo ha habido momentos en los que he tenido cuestiones que no entendía y el arte ha sido una respuesta, o días que yo estaba mal y he dicho, no puedo, no puedo, o sea, tengo la cabeza a mí, tengo un problema fuerte, y no quiero pensar, o sea, quiero evadirme un poco, entonces me he ido a una expo. Y de repente ha sido como, wow, un mensaje, o sea, con que una obra me hable es como ya, o sea, me Ya. hable, no me hable, me haga estar en vacío o me haga cuestionarme. Entonces, a nivel personal, para mí ha sido como, wow, o sea, me da mucha paz, me da mucha tranquilidad, me hace me da mucho el arte, así en general. Y cuando además vas con gente, se establece un diálogo. Ah, Y total. entonces empiezas a debatir y, ostras, pues fíjate, o yo me acuerdo en una expo que fui maravillosa aquí en el centro del Carmen y había una especie de tetera gigante de 1 metro y estaba hecha con trozos de cerámica rota. Ah, Y tipo... entonces era como una olla a presión, Ujú. pero muy bonita. Y entonces estaba justo hecha en el momento, no me acuerdo del artista. Fue como, yo he vivido esa sensación tanto tiempo de, estás como una olla a presión de, sabes que en cualquier momento vas a petar, porque vas a petar. Entonces era, lo había construido eso en un objeto tan bonito que es como, wow, o sea, cosas que yo he sentido expresadas en la materia es como, a mí me da paz, a mí me da tranquilidad. Ujú. Entonces eso, cuando vas con otra persona se establecen diálogos y luego a nivel social es como todo lo que se ha vivido en esa época se transfiere a la siguiente generación. Eso es. Entonces es como el saber universal y el saber social de cada etapa de, bueno, pues la humanidad en esta etapa aprendió esto y lo trajo así a la materia y luego lo trajo así. Entonces es como, supongo que de ahí estudié historia del arte porque es que me apasiona ver eso a través del arte, me parece impresionante. A ver, Mm, un sí, momento, que total. tengo control de tiempo. Ah, Ahora lo quitaré. Entonces, claro, a nivel individual, a nivel grupal y a nivel generacional, para las siguientes generaciones, o mm, incluso para las nuestras, o abrir debates que dices tú, o sea, sí, sí. y luego la parte esta de activismo artístico me flipa. Es de cosas que socialmente no están bien vistas decir o no quiero decir porque me da vergüenza que un artista tenga lo que hay que tener para traerlo, decirlo, ponerlo en la mesa y que la gente comente, hable, y se Mm, generen debates, es sí, como, wow, es la riqueza final del ser humano. O sea, totalmente. Y creo que también ahí hay que tener cuidado porque en el arte contemporáneo es muy común el hacer arte simplemente por disrupción o con, ya, o con la excusa de ready made, ready made. O no, es que me expreso así y ya está. O lo inacabado. No, no, no. Y también esto conecta un poco con lo que hablábamos antes de la calidad. O sea, exacto, creo dale ahí. La técnica, sí. pero es que no solo es la técnica, es el mimo, la meticulosidad, el detalle, la investigación, el tiempo, la maduración con la que tú Mm, presentas un proyecto artístico, que en este caso se puede llamar lienzo, se puede llamar escultura, se puede llamar como quieras. O sea, yo no digo que para que una obra de arte sea obra de arte haya que sufrirla. Lo que te digo es que se te tiene que ver que te has volcado ahí, que te has volcado, que lo has hecho con un mimo, que porque es una profesión. O sea, no sé si a mí, ejemplo súper tonto, ¿no? Pero, jope, el otro día se nos estropeó la caldera. Pues quien viene a arreglarte la caldera, si lo hace bien, está a tiempo, analiza, revisa, ya. investiga cuál es el modelo, te pregunta qué es lo que ha pasado, cómo has notado que se ha roto, te, justo te busca el recambio en concreto que queda perfecto para que la composición de todas las piezas esté perfecta, ¿no? Y lo mismo con el arte, o sea, me parece que tenemos que recuperar el sentido de responsabilidad, pasar de una mentalidad victimista de, oye, no, es que nadie me entiende. Si no te entiende, quizá es porque tu obra diga algo importante, pero si no lo entiende la gente, es tu responsabilidad hacerte cargo de tu universo artístico, de tu statement, de tu Mm, portfolio, de tu capacidad de expresar y también de que tus obras tengan esa calidad, que no me refiero a calidad
universal, sino calidad personal. Oye, Claro. yo me siento completa y me siento contenta con lo que he hecho porque he tomado plena responsabilidad de mi obra, le he dedicado tiempo, el tiempo que requería y lo he finalizado de forma completa y redonda, de forma íntegra, empleando mi mente, mis emociones, mi tiempo, mi voluntad esa minuciosidad, ¿no? Y el problema que yo veo también en el arte contemporáneo actual es que nos estamos acostumbrando mucho a formas de arte caducas, que en su momento pueden estar muy, muy bien y que, joder, pues una performance, o sea, con esto no critico la forma o Ujú. la técnica con la que se hace, sino la conciencia de que las obras son caducas, es decir, que hemos perdido ese sentido como de legado, de recuperar lo que han hecho otros, de investigarlo, de rumiarlo y luego de producir cosas, de producir obras que tengan una profundidad lo suficientemente, pues eso, necesaria como para que otras personas de otros contextos puedan acceder a esos conceptos, a ese universo artístico, ¿no? Me parece que, que quizá, no sé, a mí me gustaría como que tomáramos esa conciencia de que lo que hacemos no es solo para nosotros, no es solo para que nos aplaudan, no es solo para ganar fama, es decir, no son cuestiones caducas, no son cosas para recibir ya esa dopamina de lo estoy haciendo bien, me han dicho esto, me han dicho lo otro, sino, oye, ¿qué deja de pozo esto? ¿Qué deja de pozo, no? Es como si tienes solo relaciones de pareja o una relación contigo mismo incluso, solo basado en comida que te gusta, planes que te apetecen, hay momentos de la vida en los que te tienes que plantear que quizá, por ejemplo, un hijo o un matrimonio o una casa en el campo o una forma de vida, un estilo de vida, unos hábitos son los con los que tú más te sientes identificado, pero que va a requerir un esfuerzo y que va a requerir un darte y que va Claro. a requerir que te deje pozo algo, no actuar siempre a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, Claro. bueno, eso sí que lo veo. No sé, quiero recuperarlo. Ahí yo creo que como el arte responde al momento actual de la sociedad, entiendo que se tenían que crear las performances, las acciones Así, y tal. Claro, evidentemente era una respuesta social. A ver, un momento. Vale, ujú, que me ha saltado el límite, perdón. Y sí, porque lo corto, lo capo a Instagram. Digo, si no. Vale, exacto, que el arte responde ujú, a la sociedad del momento, entonces está bien, y luego por otro lado también está bien, porque yo me lo he planteado, no todo el arte tiene que durar toda la vida y generaciones y generaciones y generaciones. ujú, Pienso yo, es mi opinión. Y, y eso de que el arte dure y perdure por los siglos de los siglos, pues no todo el arte que se crea, creo yo que deba tener esa finalidad. ujú, Me ha pasado también por el tema de que me ha tocado mucha mudanza, mucha vaciar casas, mucha... ujú, Y decir, vale, pues por ejemplo yo tengo el legado de fotografía de mi padre, de mi abuelo y de mi tatarabuelo, entonces yo ahora con esto qué hago? ujú, ¿Cuántas generaciones más va a durar? De hecho, hay una colección de cámaras de fotografía impresionante. Intenté donarlas a un museo y decir, bueno, pues que se quede y no te ujú, lo cogen. Entonces es, vale, ¿qué hago yo con todo este material? ujú, Evidentemente, si es un Dalí, un Picasso, tal, no entras en esa dinámica. Pero cuando es un arte diferente, de otra. ¿Qué ujú, haces? Claro, entonces también es una responsabilidad de dejar tanta materia en el mundo, hasta qué punto. O ujú. simplemente se puede consumir durante dos, tres generaciones y ya está. O sea, un arte más efímero. Sí, pero eso está bien. Incluso, por ejemplo, me estaba viniendo ahora a la cabeza Ritmo Cero de Marina Abramovic, ¿no? Al final era una experiencia, pero que va a pasar en las siguientes generaciones. eh, vale, vamos a ponernos en una situación. Imaginaros que no hubiera trascendido, que no hubiera habido fotografías, que Marina Abramovic se hubiera quedado en su pueblo y que nadie hubiera sabido Ya, nada. vale. El legado que tú le dejas a las personas que han vivido eso en una performance me parece que es brillante. Y eso es a lo que me refiero. Que no hace falta que cada artista sea Dalí, cada artista sea Picasso, Claro. sea Mm, Klein y cada obra que hagas sea la Capilla Sixtina. No me estoy refiriendo a eso. La performance es necesaria, el happening también, porque son las formas de expresión del de espíritu esta época, claro, sí. alemanes. Pero en realidad creo que todo trabajo que se haga debe dejar un mínimo pozo.
y Sí, es sí, un eso sí. mínimo pozo, y no me refiero a que tenga que ser por los siglos de los siglos, amén, sino que la persona que se acerque le pueda hablar, pueda pensar sobre ello, ¿no? Y si Marina Abramovic no hubiera trascendido, la experiencia de Ritmo Cero, de ver cómo una persona pues coge un instrumento y coge el otro y tal, es súper rico y ya esas personas se van a quedar con esa experiencia toda la vida, ¿no? Y ha sido a través de una manifestación artística. Me refiero a eso. Pero Vale. claro, Entonces sí. Claro, por eso, porque yo estaba ahí dando, a raíz de eso, estaba ahí reflexionando de hasta dónde, hasta cuándo y cuánto. O sea, porque al final es materia. Tenemos una responsabilidad con el planeta también. Entonces es como cuánta materia estamos generando y qué valor tiene o qué impacto. total, pero es que yo creo que para mí, yo disfruto el arte, esto es opinión, disfruto muchísimo el arte cuando veo que el artista ha elaborado algo, lo ha materializado, me lo da y esa materialización me permite hacer el camino inverso, pasar de la materia a pensar. Y Claro, la pieza es como si me dan una especie como de tesoro, como una bolita de energía que me la pasan y esa bolita luego como que viene a mí y se queda o en mi cabeza o en mi corazón sí, es eso lo que me refiero. O sea, no tiene que ser, no estoy hablando de categorías relacionales, sociales, culturales, de mercado, estoy hablando de la riqueza real que deja una manifestación artística, que puede ese ser pozo, para esta, vale. pero si te ha dejado algo, te ha dejado pozo, ya está. Ya es todo, ya es todo. Con que le llegue, yo le digo, con que a una persona le llegue, para mí ya es como, wow, se ha conseguido ese punto. Eso es. Vale, a ver, pues teníamos un montón de preguntas. Vamos a entrar, bueno, una que era también amplia y así te voy haciendo. Si alguien más tiene preguntas, que las escriba en el chat, ¿vale? ¿Cómo ves el mercado del arte a nivel nacional e internacional? Mm. Mm. Complicado, complejo y cada día más complejo. A nivel internacional, he sabido que donde se encuentra ahora mismo de forma... A ver, el mercado del arte lleva siendo, digamos, puntero en Estados Unidos. Pero ya desde hace 20, 30 años ya la parte asiática estaba empezando a ser cada vez, a estar cada vez más presente. Y ahora mismo en China hay un mercado bastante grande. Pero la cuestión no es dónde hay dinero en el mercado del arte a nivel nacional e internacional, sino dónde se permite unas condiciones para las que el arte pueda ser considerado como un integrante fundamental del intercambio humano, de la economía y también del enriquecimiento cultural, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en España me parece que tenemos artistas que a lo largo de todos los siglos y toda la historia del arte de España han sido fundamentales y tienen muchísimo valor y a día de hoy siguen en el top 5 de los artistas más cotizados, digamos, en Mm. las de subastas y en general, ¿no? Pero eh, ¿por qué hay una sensación de que en el mercado del arte español está todo estancado? Pues porque no se favorece. Entonces, si en Francia, por ejemplo, tienen un tipo impositivo del 5,5% y si tú compras y vendes Mm. una obra te aplican solo el 5% de impuestos y en Alemania el 7%, te vienes a España, te aplican un 21% de IVA cada vez que quieras comprar o vender en el mercado primario y secundario y obviamente la gente no invierte en España. Entonces, no es si no hay dinero, no es cómo está el mercado, es ¿este país está apostando por su sistema artístico, sí o no? ¿Se está tomando el arte como una profesión? ¿Se está tomando el arte en serio? ¿Está tomando a los artistas y a los profesionales del arte en serio o no? Entonces, digamos que a nivel de mercado internacional se puede hacer un mapeo, se puede hacer, oye, pues aquí hay más dinero, aquí hay más presencia, aquí están los museos o las galerías, las megagalerías más importantes, pero la realidad es que todo esto depende de cuánto en serio te tomes la práctica artística. A ¿Y nivel, cómo ves a España? a nivel Ahora con el tema del IVA, las galerías, los cierres de galerías, ¿qué opinas de esto? Pues mira, justo ayer subí no sé si fue ayer o antes de ayer, subí un reel explicando toda la situación. Por Os eso.
que lo veáis porque sí quedan pues las claves para poder entenderlo. Y es un poco lo que digo en el vídeo. Esto no va de que una serie de galerías del consorcio se hayan reunido y hayamos dicho que queremos un IVA reducido. No, no, no. Es que hay una directiva europea que ya se puso encima de la mesa y que el gobierno no ha dado una resolución porque se toma a pitorreo el sistema del arte. Punto. O sea, em, esto que voy a decir puede ser pues muy controvertido, muy controversial, me da igual. El mundo del arte no necesita más subvenciones. O sea, no necesitamos estar tutelados a nivel económico y a nivel de pensamiento, a nivel cultural. El arte necesita ser libre, necesitamos poder expresarnos, necesitamos poder hablar de todo. Necesitamos, o sea, se necesita que gente que esté en las antípodas a nivel cultural, a nivel político, a nivel social, a nivel de pensamiento, pueda hablar. Que yo creo que eso lo hemos perdido ya. Te ponen etiquetas y ya contigo no hablo. No, 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 es que el arte, por ejemplo, es necesario a nivel social porque crea esos puentes que de otra manera no tendríamos. Entonces, lo que se necesita en España es que se deje de poner palos en las ruedas a la actividad económica y al intercambio cultural. O sea, si pasa por subvención, entonces sí, porque yo controlo lo que a mí me interesa que se ponga encima de la mesa, ¿no? Pero si es para creación libre, entonces el artista no puede, porque si el artista, por ejemplo, quiere ser autónomo porque quiere crear su propio trabajo, 300 euros todos los meses, pagas el IVA, la renta, te reviso, y ahora, por ejemplo, lo que está pasando es que ya a partir de enero del 26, los bizums y todo lo que se haga a nivel de particular, a nivel personal, va a estar muchísimo más controlado por parte de Hacienda, ¿no? Pues dices, o sea, me están poniendo encima, o sea, me están poniendo todas las condiciones para que no sea creativo, para que me preocupe, para que esté en estado de supervivencia, para que no desarrolle lo que he venido a hacer en el mundo. Entonces, eso es un poco la opinión que tengo. Luego, pues, podemos hablar pues, de cómo vemos el mercado del arte, cómo vemos Arco ahora, que va a empezar. En la edición pasada sí que pude ir a Arco, en esta ocasión no he podido, no voy a poder ir. Pero cuáles son las tendencias del mercado, por qué se está llevando ahora la cerámica, lo textil, la Amazonía. Son cuestiones que Esto incluso da para otro directo, o sea, ahí tenemos, claro. para analizar tendencias, para analizar países, para analizar métricas, para analizar resultados, para analizar economía, ¿no? Eso se puede hacer en otro momento, pero así a nivel general, yo veo que el mercado del arte internacional está apostando por también una forma de ir manteniendo la hegemonía de Estados Unidos, pero que también China en todos los sentidos a nivel económico y a nivel también del arte está siendo bastante importante, que se está viendo como un trasvase de poder, no solo está en llamado Occidente, sino también en Asia, Claro. China en concreto. ¿Y qué opinas de Arabia a nivel artístico? Porque también está el tema allí. Sí, sí que hay bastante pues eso, en Arabia Saudí y todo esto. Sí que está siendo mucho más puntero, pero por ejemplo, lo que he visto es que las subastas que se hacen allí tienen mucho más que ver con objetos de lujo, tipo relojes, alfombras, cuestiones más relacionadas con un estatus y con una fama. Entonces, está muy bien que vendas la taquilla o el balón de Michael Jordan de no sé cuánto, o el reloj que vistió, o el vestido de no se sabe muy bien quién, o el reloj o la joya, pero que también eso me parece que tiene valor artístico y valor cultural, ¿no? Pero en lo que estamos hablando de promocionar que los artistas entren en el mercado, que se mueva a Vale, nivel claro, de ahí entonces es, claro, pasta, es distinto. y una Sí, riqueza, o sea, a mí creo que también es importante hacerle caso al arte de otros siglos y a los vestigios y el legado de otros sitios, pero también me parece que es importante atender al artista que hoy tiene que comer, hoy tiene que pagar un alquiler, hoy quiere crear claro, y lo estoy poniendo en mis frases de Instagram. O sea, si quieres una obra, la pagas. No te voy a hacer descuento y la vas a pagar entera. claro. Los artistas ahora mismo necesitáis muchísima ayuda porque el mercado y las estructuras de mercado en España y en general no están preparadas para ayudaros a todo lo que se necesita a nivel de universo artístico, statement, portfolio, comunicación, contrato. O sea, Claro. que para mí es impensable es que tú te metas en una galería y que no digas, oye, un contrato, o sea, para poder alquilar Claro. el que vives,
un contrato. Para poder firmar algo en el banco, un contrato. Oye, que tus obras son tus hijos, que es o sea, es como lo más importante que puedes hacer a nivel artístico es poner al mundo, desnudarte y decir, soy artista y esta es mi verdad y vengo aquí a plasmarla. Para eso necesitas un contrato, por eso tengo las plantillas, o sea, si queréis podéis investigar y bichear un poco todo, pero esa es mi forma de ver la realidad, o sea, no se puede solo promocionar a los artistas o muertos o que ya sabemos que están encumbrados y los demás, ¿qué? Por eso muchas veces entiendo la crítica de es que el arte parece que es solo para una cúpula o el arte no es para todo el mundo, solo para la gente súper rica. No, no, no. Es que el arte es para todo el mundo y como las galerías y el sistema del arte no está favoreciendo y ayudando a los artistas, pues por eso estoy aquí, para ayudar, porque es que me parece importantísimo. O sea, y, y revitalizar el mundo del arte y el mundo artístico y hacer que los artistas podáis comer pasa primero por formaros bien, por ayudaros bien, para que no os troleen, para que tengáis vuestros contratos, para que tengáis la seguridad, para que sepáis cómo negociar, qué tipo de comisión puedo pedir a la galería, qué puedo pedir yo al mercado del arte y cómo me tengo que relacionar con el mercado para ser un profesional íntegro y funcional. Y eso me parece. Mira, había una de las preguntas que hacía Cecilia, decía, ¿cómo ves el mercado del arte contemporáneo para artistas emergentes en este momento? Dificilísimo. Hay un Claro, era justo lo que estabas hablando. Hay un cuello de botella para entrar brutal, pero muy, muy brutal. Y luego, claro, como las galerías, instituciones y el resto de las capas del mercado y de la estructura depende mucho también de lo que pueda hacer a nivel económico, porque tenemos un IVA del 21%, porque todos los que somos autónomos tenemos que pagar una cantidad increíble. De hecho, es que si calculas todo lo que pagas a la administración pública simplemente por ser autónomo, más allá de los 300 euros al mes, es que el Estado se lleva la mitad de tu trabajo. O sea, en junio empiezas a trabajar para ti. Lo que trabajes de enero a junio, todo se lo queda el Estado. En impuestos, en renta, en todo, en todo. Entonces, así no se puede vivir. O sea, no se puede hacer, ¿no? Y entonces, los artistas tenéis que crear, tenéis que tener la responsabilidad de tener un universo artístico profundo, de encontrar cuáles son vuestros símbolos, saber explicaros, lenguaje. Luego también, ¿qué más? Visibilidad, comunicación, redes sociales, pero también tenéis que vivir, tenéis que pagar facturas. ¿Y qué más tenéis que hacer? Pues nadie os enseña, pero tenéis que moveros y saber negociar y tener contratos. O sea, no se enseña. Entonces, claro, por eso también mi trabajo es que me parece apasionante, porque es daros las herramientas para que podáis superar ese cuello de botella. Porque Para ahora, tener una estructura un poco. y, Mira, decía, Cecilia hacía más preguntas que te decía, ¿qué tipo de contenido te hace tomar en serio a un artista, por ejemplo, en redes? Esa es una pregunta que trabajo bastante en IGS, en la membresía. No hay un contenido que tengas que hacer para que se te tome en serio. Es decir, cuando buscas, quiero producir en función de la categoría que me haga verme como un artista profesional, ya estás entrando a limitar tu expresión antes de que nazca. O sea, el niño no ha nacido, pero ya estás diciendo que va a ser médico. No sé si me estoy explicando, Sí, ¿sabes? sí, clarísimo. O sea, encima que tengo que asumir la visibilidad porque el mercado del arte y la estructura del arte no me apoya y encima tengo que crear contenido como si fuera yo aquí las Kardashians, encima tengo que plantearme que antes de que nazca el hijo y antes de poner mi voz y antes de crear ya tengo que saber cuál es el contenido. Además, esto no es solo serte infiel a ti mismo, a ti misma, sino que es también una manera como de generar un tufo a quiero ser aceptado, por favor, acéptame, por favor, quiero entrar. Eso se trabaja desde la parte de tu universo artístico, del portfolio y de eso es lo primero. ¿Y qué tipo de contenido hay que hacer para que se te tome en serio? El tipo de contenido en el que tú te sientas cómodo, te sientas cómoda, que vaya con tus valores, porque si tú eres una persona que dice, no, a mí la calma, la tranquilidad, el mar, y publicas todos los días 5 reels, pues lo siento, pero la calma, la tranquilidad y la contemplación la tienes en la punta del pie, porque no me estás haciendo que yo como audiencia y como coleccionista sienta esa calma. Entonces, es coherencia. ¿Qué tipo de contenido tengo que hacer? Pues me sentaré contigo en la mentoría que tenemos grupal dentro de IGS y lo veremos, porque quiero analizarte a ti.
qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que transmites tú en tus obras, qué tipo de contenido te gusta hacer a ti. Es que si te meto en una categoría te estoy prostituyendo. Claro. Me Sí, parece. yo creo que yo como artista veo también que cambias, o sea, el artista evoluciona y su voz evoluciona y su arte evoluciona a medida que va teniendo experiencias. Entonces, no es una cosa de decir, lo tengo, lo hago y ya es así para siempre. Entonces, todo el rato eh, eh, ir evolucionando. Al final hemos venido a crecer, ya sea el trabajo que tengas, o sea, da igual el trabajo que tengas. Todos hemos venido a crecer, a tener experiencias, a experimentar y a evolucionar. Total. Entonces, en el artista mucho más porque se expresa en el exterior en tu obra. Entonces, claro, es como tiene que ser todo como mucho más fluido y mucho más, o sea, al final es llegar a la autenticidad de la esencia. O sea, y yo creo que también estar como muy bajada a tierra, es decir, vamos a analizar cuál es tu Mira, un momento, Mónica nos dice, a pesar de que existen manuales de buenas prácticas, nadie las sigue. ¿Tendríamos que legislar? ¿Empezarías quizás por prohibir llamarse galería a los lugares que cobran por exponer? Muy buena, Mo. muy buena, muy buena. Fíjate, yo creo que la legislación es necesaria, pero siempre toda legislación viene después del uso y costumbre o de una necesidad que aparece en la sociedad. Entonces, para mí, o sea, yo no esperaría a que se llame de otra manera, a que se legisle. Si tú me dices que para poder exponer en tu galería tengo que pagarte, ahí te quedas con tu galería, se llame como se llame. Punto. Otra cosa es que me digas, oye, es que mis obras las van a llevar a Francia, Suiza, no sé qué. Claro, Oye, pues hay unos gastos de transporte y hay una serie de logística que yo no puedo llevar a cabo como persona, yo individual en mi pueblo, en mi ciudad, vale, pero entonces, si yo tengo que pagar una cierta cantidad, tú me vas a bajar la comisión para que yo pueda percibir más dinero. Entonces, siempre es una negociación. totalmente. Lo que estoy hablando es de galerías que no son galerías, que son sectores inmobiliarios. Yo a mí las galerías inmobiliarias no me molan nada. Y pagar por exponer no debe ser una máxima que tú aceptes como peaje para ser artista. En plan, me voy a morir de hambre, peaje para ser artista. Voy a tener que pagar por exponer. Venga, peaje por ser artista. Que no, que no. Lo primero no es que el mundo cambie, es que digas, yo no voy a aceptar esta serie de actitudes, comportamientos o estas condiciones. ¿Que Claro. es lento? Sí, pero es que, o sea, me niego a que mis artistas, o que ningún artista se prostituya. Es que hay muchas maneras de prostituirse, ¿eh? O sea, no solo con hacer otra técnica u otro tema que no es el tuyo, sino también con aceptar condiciones que no te mereces. Pues no te las mereces, pues ya te buscarás a otro o ya lo harás por ti mismo, punto, en el momento indicado, pero no te vendes. A ver, es que eso pasa ya en los artistas y fuera del mundo artístico. Entonces, ¿cuál es tu esencia y qué fiel eres a ti mismo? Y dentro de tu esencia tú sigues el camino que tú quieres hacer. Entonces, al final es como, yo creo que esto ya es muy, me ha venido muy, o sea, estamos en un momento de cambio de paradigma a muchos niveles, en el mercado del arte, en el tema galerías, en el tema museos, eh, y a todos nos toca, porque o sea, el arte al final es una expresión de lo que se vive en esa época. Y entonces todo está cambiando, todos estamos cambiando y al final es llegar un poco a tu origen, a qué quiero ser, qué quiero hacer, qué venía a hacer, con qué me siento a gusto y voy a ser fiel a mí aunque me digan que no hable, me digan que tal, o sea molesta, o sea tal. Entonces estamos ahí en ese momento yo creo de coger tu verdad un poco o buscarla por lo menos o Y sobre- buscar qué te hace feliz y qué quieres, ¿sabes? sí, Ya te dedicas a lo que te dediques. total. Y luego a partir de ahí, desechar la mentalidad victimista y tomar una responsabilidad. Es decir, voy a mirar a mi esencia, voy a mirar mi origen, no voy a aceptar esto, pero no me voy a quedar en la serie diciendo, ay, pobrecita de mí, que nadie me quiere. No, 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 no. no, 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 Te actúa, tu claro. Instagram, te coges, te pones a hacer tu portfolio, lo envías o no lo envías, pero te pones a hacer contactos y si no te gusta hacer contactos, buscas convocatorias abiertas para llevar tus obras y te Claro. olvidas o buscas hablar con gente que te enriquezca. O sea, no hay una fórmula estándar para ser artista. Y estoy como harta de decirlo y me encanta trabajarlo de forma personal en las mentorías, en Origen, en IGS, en todo lo que hago, porque al final no es decir, tengo que meterme como las corrientes marinas, ¿no? Si me meto en la corriente marina, sé que voy a terminar siendo artista. Que no, esto no va de eso. Y al final es tomar plena responsabilidad. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que dice mi obra? ¿Quién es la gente que lo va a poder entender? Y a partir de ahí, perdón, a mover Ya. ¿sabes? A Sí, mover sí, sí. A mover, a mover. acción alineada. O sea, hay que actuar.
y cada uno elige su camino, pero hay que actuar. Claro, mira, teníamos una pregunta de Mireia que decía, eh, ¿qué recomiendas tú a los artistas de tiempo de implicación diaria en su práctica diaria? ¿Cuánto tiempo al online y cuánto tiempo al offline? Pues depende, y no porque sea yo gallega, sino porque depende de cada persona y depende de sus circunstancias. Por ejemplo, no es igual una persona soltera que una persona que tiene familia e hijos, que una persona que está cuidando de su familiar, que una persona que se acaba de romper la pierna y necesita descansar, que una persona que está en un bloqueo creativo. Em, para mí es fundamental que lo que forma parte de ti lo puedas hacer todos los días, aunque sea 5 o 10 minutos. Por ejemplo, yo sé que si yo en un día no leo o no escribo, me estoy abandonando. Pero quizá hay momentos en los que digo, oye, pues no voy a poder trabajar durante estos días porque tengo un viaje o porque me caso, que me caso en julio, ¿no? Entonces no voy a estar yo en la agua diciendo al cura, oye, disculpe usted un momento que voy a publicar un reel. Obviamente no, sería absurdo, ¿no? Pero entonces dices, bueno, pues te organizas, quizá pues ahora mismo, ¿cuáles son tus mimbres nucleares? ¿Cuáles son tus ideas madre, tus pilares? Y a partir de ahí, en función de cada época de la vida, los vas moviendo. Si para ti es fundamental el poder sentarte y crear, entonces levántate un poquito más temprano o te acuestas un poquito más tarde para poder tener ese tiempo. Oye, que ahora mismo tengo una situación familiar y no me voy a poder dedicar a eso. Bueno, pues colapsa esas tareas para que luego te dé tiempo a dedicarte a lo otro. Pero es súper personal, es muy, muy personal. Ahora bien, te digo, quizá en el momento en el que estás empezando a lanzar todas las cosas en redes sociales, en la web, requiera de más tiempo, porque estás viviendo un parto. O sea, estás viviendo un parto digital de tu marca digital, ¿no? Pero hay un punto en el que tienes que saber cortar y decir, tengo esto, que es lo mínimo viable, y a partir de ahí tengo que otra vez recalcular y recalibrar. Yo soy artista, yo no soy creadora de contenido, entonces yo hago estas tareas y luego vuelvo. Y, y, Claro, y lo primero que hay que fortificar en todo caso no es el tiempo digital, es el tiempo creativo, porque de ahí nacen las ganas de comunicar. Y de las ganas de comunicar nacen las ganas de compartir digital y también personalmente. Entonces, todo es actuar en función de la raíz. claro. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, sí que es verdad que me he volcado mucho este año en redes y tal, porque necesitaba ser como más visible y compartir, pero nunca lo he dejado del offline, o sea, del quedar con gente, ir a exposiciones, enseñar, trabajar con una galería. Y Mm, el trato, yo cuando voy a ver a Lupe es como, wow, o sea, es que me encanta porque me da un subidón hablar con ella, ver lo que piensa, la gente que va y ve mi trabajo, lo que piensa, entonces te mm, nutre un montón, y más cuando la gente lo ve en directo, total. o cuando hay gente que viene aquí al estudio y tal, es como wow. Entonces, para mí es. Y no nos olvidemos al final es materia, es como nosotros trabajamos en la materia, entonces es de la toma del tú a tú de esa parte. Y fundamental, o sea, no todo está en Instagram. No. Es una parte importante, pero no todo está en Instagram. Hay más vías y más canales. Y Sí, hay sí. que investigarlos, porque además estamos evolucionando, cambiando y cada vez se van a abrir más canales. Mm. Entonces, estar un poquito a todo, creo yo. Estará todo y elegir cuál es tu todo. Sí, elegir las que te interesan a ti también, las que te, ¿no? Elegir las que te interesan y las que eres capaz de llevar adelante. Por Claro, ejemplo, yo durante una época de mi vida sí que pude crear contenido un poquito más a diario y ahora lo que me estoy planteando es que mínimo necesito tener el contenido de un mes, porque necesito el tiempo físico para poder maniobrar y vincularme, o sea, ir a exposiciones, hablar con gente, sí, vincularme de manera personal, en directo y matérica. O sea, y eso es claro. necesario, es completamente necesario. Entonces, si ves que le estás dedicando más tiempo a las redes sociales o a la web o a cosas que no te están dando un retorno de vida y de energía, ahí hay que recalibrar. Pero en tu caso será distinto al mío y tus circunstancias son distintas. Entonces todo eso hay que verlo en mentoría o hay que preguntarlo o hay que sentarse y analizar, pero con plena responsabilidad. No es decir, tengo que asumir que el peaje es matarme en redes sociales y ya vendrá otro día y otro momento y tal, y, no, y tengo que meterme en la rueda del hámster de Instagram porque sí. No, 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 que la vida es muy rica. O sea, los artistas han ganado la vida en otros siglos y no había internet. Entonces, Claro. hay muchas maneras de hacerlo.
y tú tienes que elegir la tuya, pero hay que plantearlo, verlo y sobre todo prueba y error y asumir que el error forma parte del camino. Claro. Mira, nos dice Ana, qué bonito escucharos a las dos, sois maravillosas ambas. Gracias. Oh, gracias. Vale, y una última pregunta que se me quedaba aquí de Cecilia era, ¿dónde ves saturación o repetición en el arte actual? Mm. Uf, Esta es difícil, porque bueno, en realidad, claro, ¿no? O sea, yo creo que ahora hay como dos bandos, o por lo menos lo que yo veo, es abstracto y figurativo a lo bestia. Por el tema de la IA hay mucho figurativo real, o sea, la realidad desde el humano, ujú, y lo abstracto lo veo porque como yo creo que estamos en un momento de cambio de paradigma muy fuerte, que todos los cimientos se están moviendo desde la pandemia fue como un pum, un golpe fuerte, entonces se crea un vacío existencial y ese vacío existencial lo llena el arte. O sea, son como, la gente necesita como esa esperanza, ese punto ahí de que se abran las posibilidades y eso a través del arte abstracto, eso lo da, esa conexión de alma, creo. mm. Fíjate, yo en lo que veo que hay más saturación no es tanto en tendencias técnicas o lenguajes, porque al final la propia historia, el propio mercado, el propio público, los propios coleccionistas son los que deciden si interesa o no, y por eso yo ahí no me meto. O sea, yo nunca diría de mi artista, esto no me gusta, esto no tal. No, 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 ¿qué es lo que quieres hacer? El propio mercado ya se encargará de hacer ese tipo Claro. de distinción entre lo que puede prevalecer y lo que no. Yo lo que veo es muchísima saturación en tratar de entrar en moldes que no existen. A ver, desarrolla esto. Para ser artista tengo que entrar en esta corriente marina, para que una galería me acepte tengo que hacer esto. Yo veo más que hay una saturación en cuanto a la forma de mostrarse como artista y de tratar de estar dentro del mercado, porque luego las tendencias, lenguajes, temas, todo eso va a tener su propio recorrido, pero sí que veo que hay una saturación de que la gente está sufriendo mucho, los artistas estáis sufriendo mucho, saturados con el ritmo rápido de las redes, con el ritmo rápido de producir, Mm. con ser un malabarista que además crea, hace contenido, lleva a los niños al parque, paga las facturas, hace la comida, tiene su trabajo, el tiempo libre, llega, se pone podcast en el coche o en el autobús para poder ser creativo, entonces tienes que producir, pero ser súper, súper, súper creativo. Creo que hay una saturación en la vivencia de ser artista. Y por eso me dedico precisamente a renovarla y revitalizarla en cada persona. Y luego lo demás ya vendrá. Así que también veo que ya hay como una saturación de ciertos temas o de ciertas expresiones. Por ejemplo, yo veo gente súper dividida entre Comedian de Mauricio Catalán, que es este plátano pegado a la pared. Pues por Ujú. ya aterrizando un poco, ¿no? Sí que puedo ver que hay como una saturación de decir, joder, se está hablando demasiado sobre qué es el arte, qué es ser artista, y al final es una conversación vacía que nadie nunca va a poder terminar de sentar cátedra, y nos estamos perdiendo en otra serie de cosas que son más importantes, como por ejemplo, cómo puedo transmitir mi obra con mayor verdad, cómo puedo vincularme con mi coleccionista, cómo puedo tener más exposiciones, cómo puedo generar narrativas alrededor de mi obra, cómo puedo contribuir a una comunidad a través de mi arte. Eso me parece que sí que son cuestiones súper elevadas, pero que tienen una materialización en la persona, en la comunidad, en el coleccionista. Entonces, quizá podría haber un poco de eso, ¿no? Y luego tiene una saturación de malas prácticas, de decir, pues, por ejemplo, lo que ha hecho el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, pues cerramos porque hay una saturación en la sociedad de estamos hartos de que no se considere que el arte es una profesión, de que se nos ningune, que haya una directiva que, o sea, es que sabéis lo que es que el Estado tenía que haber mandado unas disposiciones y un informe el día como máximo el día 31 de diciembre de 2024. Estamos a febrero de 2026 y todavía no ha habido respuesta del gobierno. Wow. Y durante todo ese tiempo sigue habiendo un 21% de IVA. Entonces, creo que los temas, los lenguajes, los ambientes, las expresiones se saturan, se recuperan y forma parte del espíritu del tiempo, del espíritu del artista, pero creo que estamos en una saturación estructural, más bien.
Y por eso la forma en la que planteo el ejercicio artístico es otro. Por eso cuando entráis en mi universo es que, o sea, todo es como más sin artificio. Lo que me enseñó Patito Feo y que he llevado luego a todas las capas, ¿no? Porque es que no, el tufo artificial, el tufo vengo aquí para ver si se me considera, porque quiero fama, visibilidad, porque esto es lo que hay que hacer, o sea, se nota, Claro, se nota, se nota. Y ya hay una saturación de eso, de que el arte sea considerado una profesión y que se ha tomado en serio. Y creo que hasta ahora no se ha tomado el arte en serio, porque es como, se ha tomado como el genio, el iluminado, el bohemio raro que se muere de hambre, se toma no sé cuántas cosas mm, para poder crear y tiene una conexión como medio divina, rara, esotérica, no sé qué. O el arte empresario, venga, llego, meto no sé cuántas cosas en una piscina de formol, venga, te lo vendo, genero exposiciones o genero obras solo para que se venda y para especular. Son dos extremos. justo. Es que Sí, la vida vuestra de artista real, digamos, vivo. en el medio. El artista vivo está en el medio. Sí, Entonces, a mí me interesa este medio. claro, Me interesa este medio. claro. A mí lo del 21% yo al tener libros, el IVA en los libros es del 4. Ujú. O hay incluso algunos que, ¿sabes? Entonces no entiendo, claro, de repente fue como, ostras, porque en el arte sí y en libros no, o en Ujú. las formaciones no, Sí, ¿sabes? sí. O hay determinados para epígrafes que no hay y Mm, no se debería cambiar. eso es. Vale, pues yo creo que ha dado para un montón, llevamos hora y cuarto, hora y 17, así que todas las respuestas ya están. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿te parece bien? Sí. ¿Alguna frase final o tip o algo? Pues que cada uno sea consciente y responsable con su propia verdad y que la trabaje desde ahí. Y que eso implica tanto sentarse a pensar en quién eres por dentro como en actuar con todo el descaro y la valentía del mundo, sin pedir permiso ni perdón por quién eres y empezar a mostrarte por quién eres y por lo que haces. Entonces, eso es lo que yo dejaría a cada una de las personas que está viendo ahora este directo y que lo verá más tarde. Ese es el secreto para ser artista. Tomártelo en serio, ser responsable y tener un pensamiento y una acción alineadas. Y a partir de ahí, analizar en tu caso concreto qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que quieres llevar a cabo. Claro. Mira, Amanda, qué bonito. Gracias por este espacio, chicas. Mm, Vale, yo diría que yo para mí el arte es para todos, para todo el mundo. Y yo a nivel como artista, con que a una persona le llegue, yo soy feliz. Y ya está. muy bien. Así que nada, muchas gracias Laura por aceptar y por ser tan generosa en este directo. A ti y a Y vosotros. gracias a todos por estar aquí. Hasta luego. Chao. Chao.